En este vídeo vamos a ver el proceso de la glucólisis, que es una ruta metabólica importantísima tanto en el metabolismo de los glúcidos como en el metabolismo en general de los organismos. Prácticamente todas las células, hay algunas excepciones, necesitan de glucosa para su supervivencia, ¿vale? Así que vamos a empezar viendo esta tabla donde tenemos una contextualización global, un esquema de todo el metabolismo glucídico. Y vemos que la glucólisis es el proceso que nos permite oxidar la glucosa y llevarla hasta piruvato para que podamos obtener una gran cantidad de energía. Es un proceso que combinado con la respiración celular tiene un gran rendimiento energético, ¿vale? La glucólisis, como tal, es un proceso que no requiere de oxígeno y todos los enzimas de la glucólisis se encuentran en el citosol de las células. Sí que es cierto que todo lo demás, todo el mecanismo de la respiración celular, todo el mecanismo oxidativo reside en la mitocondria y entonces, dependiendo de en qué célula se produzca la glucólisis, irá hacia la mitocondria o hacia la glucólisis anaerobia para producir energía con un rendimiento mucho más bajo. La glucosa va a ser la forma principal por la que los glúcidos que ingerimos por la dieta llegan a las células. Hay células que solamente se nutren de glucosa, como son las neuronas, y luego hay otras células que, como no poseen un mecanismo mitocondrial para poder seguir la respiración celular, solo pueden utilizar también glucosa, como por ejemplo las células de la córnea del ojo, ¿no? La glucólisis sí que es cierto que es la forma más rápida de obtener energía para la célula, y en el caso del metabolismo de los carbohidratos siempre va a ser la principal vía por la que se recurre a oxidar estos glúcidos, ¿no? Se encuentra estructurada en 10 reacciones. De las 10 reacciones, 3 de ellas van a ser irreversibles, que luego las veremos paso a paso, y las 3 reacciones que son irreversibles van a ser sobre las que se ejerce regulación en el ciclo, ¿vale? Se va a dar en el citosol, que lo hemos dicho antes, y como tal el proceso es anaeróbico, no requiere de oxígeno. La glucólisis es un proceso que está formado por 10 reacciones y se divide en dos partes, ¿vale? Vemos aquí en la presentación, tenemos una primera fase preparatoria, ¿vale? Que son los pasos del 1 al 5, son las 5 primeras reacciones en las que la glucosa se fosforila a dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿vale? Que es una molécula de alta energía, es decir, que incluso este proceso consume ATP. Vamos a consumir ATP para darle energía a las distintas formas en las que oxidamos la glucosa, ¿vale? Entonces, la primera y la tercera reacción, en el caso de la primera parte, van a ser irreversibles y por lo tanto van a ser donde también ejerzamos regulación, como hemos dicho antes. Y la segunda parte, que es la fase de beneficios, porque es ahora cuando aprovechamos el poder energético que tienen las moléculas resultantes de la primera fase de la glucólisis, se van a dar las 5 últimas reacciones y son reacciones ya solo de oxidorreducción y van a producir ATP, no van a consumir ATP. En total son 3 reacciones irreversibles y las otras 7 serán reversibles, que serán las mismas en la gluconeogénesis. Ahora sí, vamos a pasar a ver cada una de las reacciones de la glucólisis. Vamos a la presentación. La primera reacción es una fosforilación de la glucosa. Vamos a pasar la glucosa a glucosa 6-fosfato, vamos a consumir una molécula de ATP y lo cataliza una enzima que es una exoquinasa. La exoquinasa es una enzima muy importante, no solo para el proceso de la glucólisis, sino para el organismo en general, porque además le permite al hígado poder ejercer la función de glucostato y regular la concentración de glucosa en sangre o glucemia. Tiene 4 isoenzimas y las funciones son un poco diferentes, pero esto lo vemos en más profundidad en el vídeo de los glúcidos, función y estructura. Ahora vamos a hablar de que esta primera parte de la fosforilación de la glucosa es un proceso irreversible. ¿Y por qué fosforilamos la glucosa? ¿Por qué le ponemos un grupo fosfato? Pues mira, tiene un sentido muy importante. El primero es que el añadir un grupo fosfato aumenta la energía de la glucosa, aumenta su estado energético, que luego utilizaremos en el resto del proceso. Y la segunda ventaja es que la glucosa, cuando se fosforila dentro de la célula, no sale al medio externo. La glucosa libre puede difundir a ambos lados de la membrana, pero cuando dentro del citosol le ponemos un fosfato, la bloqueamos. Ese también es un punto muy importante y es otra de las razones por la que el organismo fosforila la glucosa. Seguimos ahora con la segunda reacción de la glucólisis, que va a ser catalizada por una fosfoexosa isomerasa. La glucosa 6-fosfato, que es un aldehído, se transforma en fructosa 6-fosfato, que es una acetona, en una reacción que se cataliza por esta enzima, que es la fosfoexosa isomerasa. La tercera reacción de la glucólisis es una fosforilación de la fructosa 6-fosfato para conseguir fructosa 1,6-bisfosfato. No es lo mismo bis que di. Bis significa que está en dos átomos de carbono diferentes y el di, si fuese un difosfato, sería dentro del mismo átomo de carbono, ¿vale? Eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Entonces,
Ahora hemos añadido, a través de la fosfofructoquinasa 1, que es el enzima que cataliza esta reacción, hemos añadido un grupo fosfato. ¿Pero de dónde viene el grupo fosfato? Pues viene de que tenemos que consumir una molécula de ATP. Es una reacción irreversible porque se libera mucha energía en este proceso y la irreversibilidad aquí es importante. Esto le permite al organismo poder regular la glucólisis en este punto. Es un punto muy fino de regulación de la glucólisis. Es muy importante que la regulación se produzca en este punto y no antes del ciclo. Suponed que la regulación está en el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato, es decir, que en este punto, en la exoquinasa, es donde el organismo regula más. Tendríamos un problema, y el problema es que si tenemos otros productos como glucosa 6-fosfato o fructosa 6-fosfato, entran después de la glucosa, no tendrían regulación. Suponed que inhibimos mucho la exoquinasa. Suponed que la exoquinasa es el principal punto de regulación de la glucólisis y la inhibimos totalmente. No habría glucólisis, a no ser que obtuviésemos glucosa 6-fosfato a partir de otro proceso, o fructosa 6-fosfato. Por eso es importante que la regulación sea aquí, en el paso de la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-bisfosfato. La siguiente reacción va a ser romper la fructosa 1,3-bisfosfato para obtener gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Es una reacción catalizada por una aldolasa y va a ser un proceso reversible porque luego durante la gluconeogénesis vamos a fusionar estas dos moléculas que hemos obtenido y vamos a producir fructosa 1,3-bisfosfato, pero eso no es ahora. Ahora vamos a la siguiente reacción, a la quinta reacción, que va a ser transformar la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, porque va a ser este reactivo, el gliceraldehído 3-fosfato, el que luego siga la glucólisis. Esta reacción está catalizada por la triosa fosfato isomerasa. Es una reacción que es reversible, que luego durante la gluconeogénesis también se va a producir. Ahora ya tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Hemos pasado por toda la fase de preparatoria de la glucólisis, hemos incluso consumido ATP, pero ahora tenemos moléculas altamente energéticas que van a seguir la glucólisis ahora en la fase de beneficios. Ahora vamos con la sexta reacción de la glucólisis, que es la primera reacción que ya forma parte de la fase de beneficios. Aquí ya producimos energía. Es una reacción de oxidación en la que transformamos, como veis, el gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bisfosfoglicerato. Está catalizado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y como es una deshidrogenasa va a liberar electrones que en este caso capta el Na+, que es un cofactor enzimático que está oxidado y al captar los electrones se reduce. Este NADH lo que va a hacer es ir directamente al primer complejo de la cadena de transporte de electrones y entonces va a producir una serie de moles de ATP que luego vemos al final en un balance. Ahora vamos con la séptima reacción de la glucólisis, en la que se transforma el 1,3-bisfosfoglicerato en 3-fosfoglicerato. Vamos a romper uno de sus enlaces de alta energía, que es donde estaba unido el grupo fosfato, y aprovechamos para acoplar a la liberación de energía de la ruptura de este enlace la síntesis de una molécula de ATP. Como de una glucosa obteníamos dos gliceraldehídos 3-fosfato, aquí en verdad no se produce un ATP, se producen dos por cada glucosa que entra en la glucólisis. Es una enzima que va a ser la fosfoglicerato quinasa, se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. Todas las que no sean en la ATP sintasa, dentro de lo que es el mecanismo oxidativo de la mitocondria, van a ser fosforilaciones a nivel de sustrato. Ahora vamos con la octava reacción, que está catalizado por la fosfoglicerato mutasa, y es una reacción que lo que hace es reorganizar. Reorganizamos el enlace al grupo fosfato, de tal forma que cambiamos de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Lo único que ocurre en esta reacción, pues como veis, es el cambio de posición del fosfato del tercero al segundo carbono. Son energías similares y por tanto es un proceso pues reversible. Vamos con la novena reacción del ciclo y ahora el 2-fosfoglicerato sufre una nueva modificación, ¿vale? Que esto está catalizado por una enolasa y entonces vamos a perder una molécula de agua, como lo veis aquí en la imagen, y se produce una deshidratación. Y entonces se va a formar, al quitar esa molécula de agua, formamos un doble enlace y ese doble enlace permite que formemos el fosfoenol piruvato. Y ahora finalmente llegamos a la última reacción de la glucólisis. Tenemos el fosfoenol piruvato que tiene una energía de hidrólisis muy alta. Y entonces ahora lo que hacemos es eso, hidrolizarlo. Hacemos la hidrólisis del fosfonol piruvato y formamos piruvato. Y esa energía que se utiliza, porque hemos dicho que el fosfonol piruvato tenía una energía de hidrólisis alta, se utiliza para acoplar a la síntesis de una molécula de ATP. Lo mismo que antes, como de una glucosa obteníamos 2 gliceraldehído 3-fosfato y por lo tanto esta última vía de
obtención de beneficios se multiplica por 2, aquí no se producen ATP por mol de glucosa, se producen 2 moles de ATP. Esta enzima, que va a ser la piruvatoquinasa, que lo vemos aquí, depende mucho de los iones de magnesio y del potasio, y es una reacción que es irreversible, es única de la glucólisis, y en la gluconeogénesis es totalmente diferente. Vamos ya con el balance energético de la glucólisis, vamos a la presentación. Vemos que entra 1 mol de glucosa, 2 moles de ATP, 4 moles de ADP, 4 moles de fosfato inorgánico, 2 moles de Na+, que era el cofactor enzimático oxidado, que luego se reduce, y salen 2 moles de piruvato, 2 moles de ADP, 2 moles de NADH, 2 moles de protones, 4 moles de ATP, 2 moles de agua y 2 moles de fosfato inorgánico. ¿De dónde viene cada elemento, no? Los moles de glucosa pues, son los que entran en la glucólisis, los 2 moles de ATP son los que se gastan en el proceso de activación, la primera fase, consumía moléculas de ATP, porque claro, si vamos a dar fosfatos a la glucosa para producir glucosa 6-fosfato y a la fructosa 6-fosfato para producir fructosa 1,6-bisfosfato, tiene que venir del ATP. Y luego entran 4 moles de ADP, porque luego van a ser los ADPs que se convierten a ATP en la fase de beneficios. Los 4 fosfatos inorgánicos son los que se van a unir a los ADPs que entran para producir el ATP, y los 2 moles de NAD van a ser los 2 moles que luego se convierten en NAD+, en la primera reacción de la parte de obtención de beneficios de la glucólisis. Entonces, si ahora hacemos, luego hay que tener en cuenta que los 4 ATPs que se producen vienen de que se producen 2 por cada gliceraldehído 3-fosfato y hay que multiplicarlo por 2. Si ahora reducimos, simplificamos el balance, llegamos a que finalmente nos queda así, que por cada mol de glucosa que entra, 2 moles de ADP, 2 de fosfato inorgánico y 2 de NAD+, sale 1 mol de 2 piruvatos, 2 moles de piruvato, 2 moles de ATP, 2 moles de NADH, 2 moles de protones y 2 moles de agua. Finalmente vamos a calcular cuál es el rendimiento energético global de la respiración celular. ¿Cuántos moles de ATP produce un mol de glucosa? Pues vamos. Primero vamos a pasar por la glucólisis. Hemos dicho que en la glucólisis producíamos 4 ATPs, pero consumíamos 2 en la primera fase de preparación, por lo que producimos 2 moles de ATP. Pero también producíamos 2 NADH, y como cada mol de NADH produce 2,5 ATPs, y luego en la cadena de transporte de electrones y en la fosforilación oxidativa, tenemos que multiplicar 2 por 2,5 y nos da 5, 2 y 5, 7 en la glucólisis. Ahora nos vamos a la respiración celular. Primero, que tenemos la oxidación del piruvato, que es el resultado de la glucólisis, nos produce 2 NADH. Y entonces esos 2 NADH, como hay que multiplicarlo por 2,5, que es el número de ATPs que produce cada mol de NADH, nos da 5. Y finalmente entramos en el ciclo de Krebs, en el ciclo del ácido cítrico, y obtenemos por mol de glucosa que entra 2, porque tenemos 2 piruvatos, recordemos, del proceso final de la glucólisis, hay que multiplicar por 2, 3 NADH, un FADH2 y un GTP, que es el resultado de un ciclo de Krebs. Entonces, como 3 NADH hay que multiplicar 3 por 2,5 es 7,5, 1,5, que es lo que produce en ATPs, el FADH2 produce 7,5 más 1,5, 9, y luego hay que sumarle un GTP que es equivalente al ATP a nivel energético, tenemos 10 por cada mol de piruvato, pero como entran 2 moles de piruvato es 20. Así que finalmente sumamos 20 más 5 más 5 más 2, tenemos un total de 32 moles de ATP por cada mol de glucosa que entra en la glucólisis. Con esto acabamos finalmente el vídeo de la glucólisis. Hemos visto qué es la glucólisis, cuáles son las reacciones que la componen, qué fases tiene y finalmente hemos calculado cuál es el rendimiento energético. Si queréis descargaros las slides de la presentación o si queréis ver el artículo completo, que es la transcripción del vídeo, lo veis en el link que tenemos puesto en la descripción. Esperamos haberos ayudado un montón con este vídeo y nos vemos en siguientes vídeos de metabolismo.